Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Eh, bueno, buenas noches a los que no saludé. Lo que les repito, por favor, carguen ahí en el chat su nombre y apellido, así es más fácil después para sacar las asistencias, ¿no? Y les pido nombre y apellido porque después yo tengo que hacer un informe y ver tema chicas y chicos, entonces para que sea más claro, ¿sí? Bueno, no sé de los que están, si alguno estuvo en el encuentro presencial la semana pasada. Eh, ¿Alguno estuvo o ninguno de los que están participó? Eh, yo sí, profe, yo estuve. Bien, dos tenemos. Perfecto. Bueno, los encuentros presenciales tienen la finalidad de por ahí de darle un poquito más de herramientas, permite por ahí explicar un poquito más algunas otras cosas, da un poquito más de facilidades a la hora de desarrollar temas, ¿no? Así que es una recomendación que vayan. De todas maneras, hay por lo menos mínima una asistencia que tendrían que tener en el registro para después la aprobación. Entonces eso se tiene en cuenta después de alguna manera cuando hacemos la evaluación en el cierre del curso, ¿no? Así que por favor traten de ir, ¿sí? De ir y participar porque es importante para después cuando hacemos el cierre del curso. Bueno, Buenas noches, profesor. Yo también estuve en el curso del sábado. Reuquelo es mi nombre. perfecto, bueno, bárbaro. Sí, sí, yo después, más allá de lo que me digan ahora, hay un registro que se anotan y lo lleva la gente de IPF, de la fundación, y yo después lo hacemos en el informe, ¿no? Así que se tiene en cuenta generalmente al final, con ese registro, ¿no? Así que los que vayan, recuerden de inscribirse en la planilla de inscripción que se habilita unos días antes y después, estando ahí, registrar la firma en la planilla de asistencia de ese día. Así que bueno, eh, ¿alguna duda de los que están con respecto al uso de la plataforma, a las cuestiones que hacen netamente la organización del curso? ¿O, o está todo claro en eso? ¿Tienen que pegarme una repasadita? De mi parte sí, profe, por fin. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de eso y entonces así vamos a compartir más vale lo que es a ver si me deja Lo que estamos viendo ahora lo podemos ver en la página. sí, sí, no, no, esto que yo les voy a presentar ahora es otra cosa porque por ahí tampoco vamos a repetir las mismas cosas de la página porque si no tendría sentido hacer un zoom y mostrarles lo mismo que ustedes van a ver. La idea de esto es mostrarles cosas nuevas, ¿no es cierto? Eh, Así que, u otra presentación. Después ustedes leen esto y amplían, ¿sí? La idea con esto de estas clases virtuales es darle un patadazo a algo más acotado y nosotros condensamos en un PowerPoint todos los temas para hacerlo más práctico, ¿cierto? Bien, la página tiene esta forma, ¿sí? La portada del inicio, ¿sí? Acá tienen el programa en que consiste, ¿sí? Lo estás viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Donde está Sí, el... sí. Ah, bien. Eh, Sí, Bien, acá dice los docentes, el programa, una hoja de ruta, que la hoja de ruta esta es igual a la del Geniali, tiene la misma información del Geniali, quizás un poquito más práctica porque es un solo vistazo. Eh, el foro de presentación, que ahí es donde tienen que ubicar su presentación. No todos se han presentado, falta gente que diga un poquito, que cuente un poquito de su vida, ¿sí? Esto sirve a la hora de estadística y a saber en dónde uno está parado, nos sirve a nosotros. Bueno, y foro general, si ustedes por ahí quieren hacer alguna consulta o algo, lo pueden hacer por este foro, ¿no?
En el Geniali, ya esto lo hemos explicado, esto es una página interactiva, ustedes aquí accediendo, se mueve el inicio y la fecha, y si acceden, si hacen clic ahí, hay un desplegable en donde les va a explicar cada una de las cosas que hay, el contenido que tiene ahí adentro, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si abrimos el día de hoy, nos va a decir qué información vamos a encontrar en esta semana o en este periodo con el módulo uno y qué temas tiene, y bueno, y lo que ocurra ahí, este encuentro de hoy está marcado aquí, la fecha y la hora, y aquí en este accesible, ¿sí? En esta camarita, ustedes pueden acceder a este curso, ¿sí? Esto es un poquito la información que van a tener de una página a otra, ¿sí? Bueno, después mi presentación, ¿sí? Y después van a ver esto, la inscripción. Aquí siempre va a ir cargada aquí cada uno de los encuentros presenciales, la planilla para hacer la inscripción. Ahora cargaban la inscripción al encuentro presencial del primer encuentro presencial. El segundo va a ser otra planilla y bueno, ustedes tienen que ir cargándose ahí, ¿sí? Esto es importante que lo hagan previamente a ir el día anterior o antes de ir, porque de esta manera se prevé y se coordina con el tema del aula, de la cantidad de gente que va a ir y todo eso, ¿no? Entonces, un poquito de logística sirve que tener un poco de idea de cuánta gente va a ir. Y bueno, después empiezan a desplegar cada uno de los módulos, ¿sí? De lo que cuenta el curso, ¿sí? Ahora está activo módulo de fuentes energéticas, que este arrancó el curso así, y después el módulo de seguridad. Estos son los dos módulos que arrancaron primero, y ahora se les habilitó el módulo uno de bases de la instrumentación, ¿sí? Dentro de unos días se va a habilitar el módulo 2 variables de medición y error de la medición, ¿sí? Después el módulo 3 señales de instrumentos, módulo 4 sistemas de control, ¿sí? En el módulo uno, y esto se va a repetir para todos los módulos, vamos a tener el material, los desplegables, ¿sí? Y estos son PDFs que dice acá descargables. Esto ustedes lo pueden bajar a su compu y guardarlo. Es un PDF común, ¿sí? Que ustedes van a poder tener esta información del curso, la puedan conservar, ¿sí? La idea es que ustedes les sirva más allá de la culminación del curso y del diploma que le van a entregar o el certificado que le van a entregar, que tengan la información para poder consultarla más adelante cuando la necesiten, ¿no es cierto? Y bueno, y después tenemos las tareas, las actividades prácticas que ustedes tienen que realizar. Esto es obligatorio, ¿sí? Esto sí o sí lo tienen que hacer porque con esto nos guiamos para la aprobación del curso. Disculpe que estoy medio gripado. Eh, Aquí van a tener un foro para contestar una pregunta, ¿sí? Acá en este foro, ¿sí? Ustedes tienen que... Ay, no me abre. No me abre. Hasta le erro nomás. Acá hay una pregunta, ¿sí? Y ustedes tienen que responder lo que hay en esta pregunta, ¿sí? Esto es un poco el ejercicio en función de lo que han leído, pueden contestar esta pregunta, ¿sí? Y después tenemos lo que es una tarea. A ver, acá, tarea. Calcula. Espérenme un segundito, esto también lo lerdo. Está pensando. Vamos de vuelta porque si no esto está lerdo. Calcula una variable eléctrica, acá van a tener que hacer un cálculo, ¿sí? Acá hay un ejercicio en donde ustedes tienen que hacer una cuenta, ¿sí? Un cálculo. Esto, yo acá voy viendo cuántos hay de enviado y cuántos hay pendientes de calificar. En este caso, acá hay 3 que han enviado, yo califiqué uno y hay 2 que todavía que faltan calificar, ¿sí? Vamos a ir, vamos a ver uno, ¿sí? Entonces, ver todos los envíos, vamos a ver uno para ver un poquito el ejercicio de qué se trata o más o menos la presentación para los que no hayan hecho nunca uno de estos ejercicios, para ver de qué se trata, así para facilitarle un poco la cuestión, ¿sí? Esto es acá Carla, si está Carla.
bueno, la vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? En la tarea que hizo, y bueno, nos va a servir como para explicar un poquito, y para los demás la sigan, ¿sí? Esto así como yo lo veo, ¿sí? Y yo lo califico en función después de lo que vi, de lo que veo, cómo presentó la tarea, ¿sí? Eh, bueno, me pone el título y me pone un enunciado, me pone en contexto. Hay gente que me hace, simplemente me pone un numerito así de este resultado, 0,5, y por la cuentita que hace y nada más. Y me parece que está bueno que la pregunta la contestemos, nos hagamos un ejercicio siempre de responder como se nos pregunta, una cuestión idiomática eso, ¿no es cierto? Acá Carla me responde bien, me dice dos equipos consumen 0,50, me explica un poquito en qué se basa su respuesta y es mucho más fácil de calificación. Hace la cuenta y que está bárbaro, porque a mí me permite, cuando hacen la cuenta, cuando hacen el desarrollo, me permite saber cómo llegó a este número, si no fue solamente o suerte o que lo vio por ahí, pero un poquito el desarrollo que hace está bueno, ¿no? Y acá, bueno, explica todo y esto es el ejercicio. Una hojita es muy simple, el tema es poder hacerlo. La idea de esto es que ustedes hagan este ejercicio para saber un poquito de electricidad. Estas son cuentitas muy simples, muy básicas, que se hacen en la industria, que la tienen que hacer un instrumentista. Entonces, la idea es que... Profe, Sí. buenas tardes. No, no se ve solamente la plataforma. No sé si estaba Ah, mostrando muy el bien que me ejercicio. lo diga, perfecto, perfecto, está bien. Yo me embalo y la verdad que no les pregunto, disculpen, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. eh, Ahí les voy a compartir. Ahora dice tarea, calcula una variable eléctrica, un Word. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, ahora sí. Bien. sí, Bueno, profe, ahora sí. bien. Esto es lo que hizo Carla, ¿sí? Lo que yo les contaba, que ella me definió y me contestó bien, clarito todo lo que hizo, ¿sí? En una forma de responder a la pregunta que está hecha ahí arriba en la plataforma, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio que hizo Carla. Estos son cuentas, hay que saber más o menos. Esto está puesto en el material, así que mírenlo, analícenlo. Yo no me voy a poner a explicar la cuenta en sí, pero es muy simple, está muy bien, muy clarito acá cómo lo aclaró Carla, ¿no es cierto? Así que esta es un poco la idea, ¿sí? De subir, esto lo pueden subir en un Word, esto lo pueden subir, dejé de compartir, se borró todo, ¿no es cierto? Sí, sí, se me fue todo. Eh, Vamos a compartir otra cosa. Esto, ahí estoy compartiendo otra pantalla, ¿sí? ¿La están viendo? Hola, hola. Sí, la Sí, sí se plataforma. está Es viendo. la plataforma, perfecto. Ahora estamos en la plataforma, sí. Bueno, el tema es que esto para subir estas tareas, ¿sí? Por ahí hay veces que se les complica a algunos chicos, algunos que tengan un teléfono o algún otro dispositivo. Esto lo pueden subir en un Word, lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer en cualquier programa. Y si no, alguien lo puede hacer a mano, ¿sí? Lo escribe, le saca una foto y le envía por una foto, ¿sí? Esto también sirve. En cualquier medio que ustedes lo suban y que sea entendible, que sea claro, yo lo tomo como válido, ¿sí? Entonces, por favor, el tema es que ustedes lo respondan y lo expliquen, ¿sí? Eh, el formato que ustedes quieran, el tema es que sea entendible, ¿sí? Que uno pueda ver si la entendieron o no la- el ejercicio, ¿no es cierto? Bien, y después, ¿esto está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, después otro tema es el cuestionario, ¿no es cierto? Déjenme que voy para atrás. Tengo medio lento el internet acá. Déjenme un segundito.
ahí no sé si están viendo la primera pregunta del cuestionario o no lo estoy compartiendo. Sí, 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 se ve sí, la sí, primera. sí, se ve. Bien, este cuestionario, ¿sí? En todos los módulos tiene un cuestionario como este. Ustedes tienen que contestar acá, obviamente la tienen que contestar bien, ¿no es cierto? La aprobación es con 7. El cuestionario, la tarea y el foro son los tres fuertes de cada módulo, ¿sí? En donde con esto sacamos la nota final. Pero este cuestionario tienen varios intentos por hacer, ¿sí? Varios intentos que ustedes pueden realizar. Entonces, si no aprueban, si no lo sacan más de 7, o 7 o más, ¿sí? Vuelven a intentarlo, ¿sí? Porque háganlo varias veces. Y si alguno se quedó colgado y no le salió y eso, me avisa, ya se agotaron los intentos, me avisa y le podemos llegar. Eso sí, yo le puedo dar algunos intentos más, ¿sí? Tampoco que sea infinito, ¿no? Hagámoslo algo coherente, pero 4 o 5 intentos, 6 intentos pueden hacerlo. Entonces, este cuestionario, la idea con esto es, si a ustedes les salió mal, bueno, lo repiten y, bueno, y con la misma, desde el mismo error se aprende, ¿no? Entonces no caigan en esa que lo hacen una sola vez y quedó ahí, me saqué un 4 y listo, y lo dejo, ¿no? Porque después, cuando llega el fin del curso, ese 4 los dejó afuera, no lo prueban y si hubiesen hecho un intento más, estaba. Entonces, por favor, esto como en comentarios de la experiencia que tenemos con los cursos, es importante que usted lo repita, que le hagan un intento más y hasta que saquen una buena nota, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Bien, vamos a ir a otra cosa entonces. Entonces, Yo quería consultar sobre el tema de los foros, sí, decime. porque, digamos, ¿cómo se maneja, cómo es la puntuación con respecto al tema de los foros? Porque yo hasta ahora no he entrado a los foros. Bien, el foro es una tarea más que tenés que hacer, ¿sí? Eh, por ahí, ahí estoy viendo un foro, ¿sí? Este foro, ahí están viendo el foro, la primera pregunta, ¿o no? Sí, 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 lo estoy Bueno, viendo. este foro, ustedes lo contestan, acá yo voy a entrar, acá que Maximiliano Océs ya contestó, ¿sí? Entonces, esto tiene una fecha, yo lo voy siguiendo, quién entra, quién contesta, cuánto tiempo, yo siempre les contesto, muchas veces por ahí contesto a 2 o 3 juntos, ¿sí? Eh, pero bueno, ustedes aquí ingresan y contestan la pregunta que se hizo, ¿sí? Entonces, y yo acá lo califico, tiene una, debajo de ustedes yo les pongo la calificación, ¿sí? Y les hago siempre, generalmente les hago una devolución, ¿sí? De lo que acá, ¿ves? Muy bien tu respuesta, Carla que había respondido, ¿sí? Y le pongo una calificación. Ah, bien, En este caso, Carla bien. acá. También, esto es lo mismo, esto es un 7 o más, ¿sí? El tema es que hagan respuestas que sean coherentes, ¿no es cierto? Porque por ahí hay gente que me pregunta, me responde con cosas que no tienen nada que ver con el curso, ¿sí? Eh, Claro. y que sea algo coherente y algo que esté dentro del tema, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, yo creo que esto no es muy complicado, me parece, es bastante, está pensado para gente que tenga por ahí limitaciones por ahí muchas veces con el equipamiento, que puedan entrar desde los celulares, desde una notebook, desde una tablet. eh, Tiene que tener internet, obviamente, que es así. Por eso, si por ahí no pueden estudiar, donde tengan internet, bajen los PDF. La idea es que ustedes los bajen y se puedan ir al campo. Muchos chicos que van al campo y después me dicen, no, pero estuve en el campo y no pude estudiar nada porque no tengo internet allá. Bueno, por eso justamente está todo el material es en PDF y se puede descargar como eh, para poder estudiarlo sin esta necesidad de tener internet, ¿no es cierto? Entonces, úsenlo, las herramientas este módulo, este curso, me parece que está bueno, les otorga un certificado. Hoy, como les decía, estoy en el encuentro presencial,
hoy en la industria, en Muerta, en la zona donde estamos, todos tenemos mucha suerte de que estamos en una muy buena época, hay mucho trabajo, pero muchísimo trabajo, y se viene tiempos de mucho más trabajo todavía. Entonces, tener este tipo de certificados ayuda. No les digo que hacen este curso y ahí nomás van a ir a golpear la primera puerta y se la van a abrir. No, tampoco que quiero ilusionarlos de gusto, pero sí en este curso complementario con otros más y con un complementario con otras preparaciones u otras herramientas que ustedes pueden tener, les va a ayudar, ¿sí? A la hora de su búsqueda laboral, ¿no? Yo creo que sí. Y les va a dar también conocimientos, les va a dar una idea de lo que hay, ¿sí? Así que bueno, chicos, ese es un poco lo que con respuesta a esto, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta más? ¿Estamos? Bueno, vamos a iniciar entonces en lo que nos toca el día de hoy, ¿sí? Bueno, acá comple- eh, eh, por favor, apaguen el micrófono, así lo interrumpen, no me distraen, por favor, y lo podemos desarrollar bien. Gracias. Bueno, esto es un poquito lo que es la instrumentación, ¿sí? Nosotros estuvimos en el nivel, el cuatrimestre pasado se hizo el nivel inicial. En el nivel inicial se vieron los instrumentos principales que tenemos en la industria. Nosotros la instrumentación es muy amplia, ¿sí? En el nivel inicial se vio, pero bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo. La cantidad de instrumentos que nosotros tenemos, la cantidad de cosas que nosotros queremos medir, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, la idea es en este curso basarnos en los 4 principales instrumentos o variables de medición que nos afectan a esta industria, a la industria de los hidrocarburos fundamentalmente, ¿no? Esto también es aplicable a la industria química, a la industria petroquímica, a la industria, no sé, de las jugueras, a la industria del hogar, a la industria de la fabricación de autos, en todos lados tenemos instrumentación. Pero en la industria de los hidrocarburos, mayoritariamente los instrumentos que con mayor cantidad de veces vemos son instrumentos de presión, de temperatura, de caudal y de nivel, ¿sí? Son los que se llevan todos los números en cantidad de instrumentos que hay destinados a la industria petrolera. Y bueno, entonces esos son los elementos primarios de medición, los elementos sensores, los que están puestos en el proceso y que sensan distintas variables, y en función de esa información que recopilemos del proceso, nosotros vamos a sacar señales y otros instrumentos y otros artefactos o artilugios como para poder eh, lograr el control de esa variable, ¿sí? De lo que se trata esto de la instrumentación es generar controles de esas variables. Si yo tengo una temperatura, quiero que meterle energía, meterle calor o sacarle calor a un proceso, ¿sí? Y lo quiero hacer de forma controlada. Entonces yo quiero decir, yo quiero ir del punto A al punto B, no sé, de 20 grados a 25 grados, ¿sí? Entonces quiero ir en un determinado tiempo y con un cierto gasto de energía para hacer eso, pero tiene que ser controlado. Porque todo en este tiempo más todavía lo que queremos es ahorrar en energía, ahorrar dinero en nuestro bolsillo o el bolsillo de las empresas para que nuestro proceso lograrlo de la mejor manera posible, de la manera más eficiente posible y con el menor costo de energía, ¿sí? Sabemos que tanto la electricidad como el gas son energías que las compramos, o sea, son energías que hay que pagarlas. Entonces, a todos nos afecta en el bolsillo y obviamente que a las industrias también, y quieren gastar lo menos que se pueda para producir la misma cantidad de producto de un determinado proceso, ¿sí? Así que nosotros medimos eso, las mediciones, ¿sí? Los elementos primarios de medición, los vimos en el curso anterior. Ahora lo que vamos a ver es un poco qué hacemos con esta información, cómo la utilizamos y con qué elemento la utilizamos para darle un uso y generar un control, ¿no es cierto? Generar el control con respecto a este proceso.
Entonces, uno de los factores o uno de los modos de control, ¿sí? Es el control discreto, ¿sí? La mayoría de las variables son on-off, o sea, un punto que arranca o para, o una válvula que se abre o que se cierra, o un elemento, por ejemplo, en esta fotito que se muestra aquí, una cinta que va pasando, no sé, y puede ser que en determinado tiempo para esta cinta y estas botellitas se cargan, ¿sí? Con un chorro determinado que está calculado que va a llenarlas hasta tal nivel de la botella, ¿sí? Y es una cantidad de productos que pueden medir en caudal, en nivel, la pueden medir, no sé, por tiempo, por distintos factores para decir que el agua o el jugo o el líquido que le van a meter dentro de la botellita sea tal que todas las botellitas tengan la misma cantidad de este líquido, ¿no es cierto? Entonces, esto es un control on-off, ¿sí? Que arranca y sale, arranca y parte, arranca y para, perdón, ¿sí? O abre y cierra. Dentro de los hidrocarburos, en una planta, de estas tenemos un montón, que puede ser, no sé, el nivel de un tanque que se sube y abre una válvula y por tiempo o por caudal o por lo que sea, abre y después cierra. Eh, y no hace un control permanente, sino que abre y cierra, ¿sí? O abre un tanque, se lo estamos llenando y dice, bueno, le ponemos dos, como puede ser, por ejemplo, una cisterna de una casa, ¿sí? Que tenemos un tanque, el tanque que está elevado en el techo, o en el techo de la casa, ¿sí? Que cuando se vació, que llegó a un determinado nivel, esa bollita, le ponemos una bollita, ¿cierto? Que cambie su estado. Esa bollita, cuando el tanque está lleno, está en un estado que le podemos decir 1, ¿sí? Cuando el tanque se vacía, le podemos decir 0, ¿sí? Un 1 y un 0, o un 0. Entonces, cuando la bollita bajó, porque bajó el nivel del tanque, ¿sí? Se mandó a un estado, o un 1 o un 0, lo podemos definir nosotros. Pero que a ese 1 o ese 0 le podemos decir que arranque o pare una bomba. Entonces, la bombita del patio, para poder llenarlo, dice, bueno, cuando está abajo, que un cero, marcha. Entonces empieza a llenarlo. Cuando llega arriba, que está lleno, cambia a uno y manda una señal para pararlo. ¿Sí? Entonces, arranca y para. Arranca y para. Ese es un control on-off. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, Bien, perfecto. Sí, profe. Control de procesos y control continuo, instrumentos de control de nivel de caudal, temperatura y presión, ¿sí? La mayoría de las variables son analógicas. Eh, Esto podemos tener, este mismo caso puede ser también, que les contaba recién, por batch. Podemos decir que podemos hacer controles por lotes, ¿sí? Por lotes podemos setear una cantidad de producto y dice, bueno, vamos a mandar, no sé, en un camión una carga, ¿sí? Entonces sale todo un producto, arenas, por ejemplo, que va y carga en un camión, ¿sí? Eh, esa carga es, no sé, 20 toneladas. Le cargan 20 toneladas y dice, bueno, hoy vamos a sacar 20 camiones, ¿sí? Entonces es cargar 20, un lote de 20 camiones, ¿sí? Esto se usa mucho en un montón de industrias, ¿sí? Como puede ser una juguera, puede ser una fábrica de envasado de cosas, la industria automotriz, ¿sí? Y en la industria de los hidrocarburos también. Esto podemos meter un batch que podemos decir, no sé, petróleo crudo que sale de Catriel o de Rincón de los Sauces que vaya a Chile, por ejemplo. Dice, bueno, vamos a mandar un lote o un batch de petróleo de un tanque. El tanque A de una destilería lo vamos a destinar a la producción hacia Chile, por ejemplo. Y entonces vamos a meter cuánto, ese tanque, ese lote. Entonces, ese tanque lo vamos a usar como la bombita, el ejercicio que decía recién de la cisterna de mi casa. ¿Sí? Cuando el tanque está lleno, listo, habilitamos el bombeo. Pum, se fue todo. Cuando se vació, cortamos el bombeo. Eh, Le estoy diciendo ejemplos muy burdos, muy simples, ¿sí? Esto es un poco más complejo que lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero más o menos esta es la idea, es el principio de funcionamiento, ¿no? Lo básico. Entonces, control por batch, hay un montón de formas de hacer un control por batch, ¿sí? Eh,
Sistemas de mandos coordinados, controlar y coordinar velocidades y torques, ¿sí? Laminados, productos de chapa, papeleras, torques. Bueno, estos son sistemas, le vamos a ir dando nombre a algunos procesos o eh, algunas formas de lograr un control según el uso que le vamos a ir dando, ¿no? Cuando hablamos de velocidades, hablamos de la velocidad que podemos tener un auto, que la velocidad puede ser lineal, de una distancia recorrida en un determinado tiempo, ¿sí? Esto es velocidad, distancia por tiempo, pero también hablamos de velocidad, puede ser de giro de un motor. Una velocidad puede ser la velocidad que tenga el motor de un auto, cuántas RPM, ¿sí? Revoluciones por minuto, ¿sí? Cuántas vueltas por minuto. Si esto lo hiciéramos linealmente y calculamos cuál es la vuelta de este volante que tenga ese motor o el eje, cuál es la distancia que tenga de su radio, lo multiplicamos por la cantidad de vueltas, podemos sacar también una distancia lineal. Generalmente en velocidad hablamos de la velocidad de giro de una máquina, ¿sí? Un compresor, una bomba, ¿sí? Un turboexpansor, hay muchos equipos en donde la velocidad es importante y es un factor a coordinar, es una variable a coordinar, ¿no? Y después torques es la fuerza que generamos, no sé, por ejemplo, al cerrar una válvula, ¿sí? Ustedes en la canilla de su casa, ustedes cuando accionan una válvula y la cierran o la abren, le dan una fuerza para poder hacer que ese obturador cierre o que gire, ¿no? Bueno, entonces eso es un torque. Eso también puede ser una variable a controlar, ¿sí? Y bueno, y con esto aplicado podemos usan las fábricas de laminado de chapas, por ejemplo, la velocidad de giro, en donde vamos a ir haciendo el enrollamiento de esta chapa usando la fotito esta, ¿no? ¿Cuánto es el apriete, el ajuste que le damos a esa chapa para que quede bien compacta y no queden todas sueltas una con otra, ¿sí? Para ocupar menos espacio. Esto lo podemos hacer en la industria de una chapa, en las papeleras, bueno, en un montón. Y en la industria petrolera, el torque lo usamos muchas veces, pero muchas veces, para medir una válvula, cómo está cerrando, si está dura, si está muy dura o está blandita, si está dura puede ser por engrase, puede ser porque el proceso tiene demasiada presión, por un montón de factores y que pueda dañarme la válvula. Entonces es necesario que yo la tenga controlada, ¿sí? Bueno, después servoposicionamientos, ¿sí? Cuando requiere de conseguir posiciones precisas con alta velocidad, control de torque y aceleración, torque muy bajo, máquinas de herramientas, robot, ¿sí? Servoposicionamiento. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en la industria automotriz, en las plaquetas para hacer, no sé, la cuestión electrónica, ¿sí? Estas soldadoras que ustedes por ahí habrán visto en algún documental, que son todos robots que van soldando, por arco y eso. Bueno, todo esto lo hacemos con la instrumentación. ¿Sí? Vamos a poner esto más arriba. Seguridad en máquinas y procesos. Bueno, también sistemas instrumentados para controlar la seguridad de un proceso. ¿Sí? En una planta, cualquier planta o la mayoría de las plantas, tenemos un sistema de seguridad que es Fire and Gas, se llama, ¿sí? Que básicamente son sensores de rayos ultravioleta, ¿sí? UV y R, narices sensoras de gases, ¿sí? Que va olfateando, por así decirlo, burdamente, ¿no? Va definiendo si hay gases combustibles en el ambiente o no, si hay gases nocivos para la salud, como puede ser el sulfídrico, puede ser el CO2, ¿sí? O el nitrógeno, ¿sí? Que pueden afectar a las personas. Si puede haber, no sé, fuego en algún lado, si puede haber temperatura, si puede haber un corto eléctrico. Bueno, todo eso va a desplegar un sistema de seguridad, ¿sí? Que puede incluir alarma de planta, puede incluir un disparo de un accionamiento de un sistema de extinción por CO2, por agua, por cualquier otro medio extintor, por polvos químicos, por cualquier agente, ¿sí? Entonces, pero todo esto está atado a un sistema instrumentado, que no deja de ser un sistema automático, ¿no? Eh, ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna consulta? Yo estoy compartiendo un PDF, un PowerPoint, ¿lo están viendo? Sí, sí. Sí, perfecto, bien. Bueno, ¿qué es la instrumentación y para qué sirve? Bueno, un poquito lo que les comentaba recién, la instrumentación sirve para medir
y controlar diversas cantidades de procesos de producción. ¿Sí? Nosotros podemos, con un sistema de instrumentación, si un sistema que está bien hecho, bien armado, obviamente esto es toda una ingeniería, ¿no? Porque hay diseño y hay muchísima gente que ha trabajado que trabaja con el tema de la instrumentación. Una cosa es la precisión de los sistemas, de la lectura, lo que hace cada instrumento, cómo sensa, cómo controla una válvula, cuántas revoluciones tiene un motor, en fin, cada uno de los elementos que componen un sistema instrumentado es importante y obviamente se va calificando en función de la calidad, de la precisión que tenga, de los precios, de un montón de factores, ¿no? Pero después tenemos que armarlo bien. Después toda una ingeniería y un desarrollo enorme que sigue en constante evolución para armar una estrategia de poner un elemento sensor que sea acorde, ¿sí? Al proceso, a las condiciones climáticas, a las condiciones no sé, de viento, si es en Ushuaia, si es en Neuquén, si es en Jujuy, son condiciones totalmente distintas, ¿no? Entonces nos pueden alterar esto de cómo mide o cómo sensa. Y después, la otra estrategia no es menor es cómo llevamos esas señales hasta un sistema de control. Y después desplegar un sistema de control, ¿sí? Que pueda procesar bien y rápido y sacarle rinde a esa señal. Y después de ahí, otra señal más hasta un elemento final de control, que puede ser una válvula, puede ser una máquina, ¿sí? Entonces, todo esto es un sistema instrumentado y sirve para lograr un control, un correcto y eficiente control, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener a mano el control de velocidad crucero de un auto, ¿sí? Eso es un control, un sistema de control instrumentado que nos va a, que nos va a guiar en la conducción, nos va a mejorar la calidad de la conducción, nosotros vamos a ahorrar combustible porque, por ejemplo, no sé, viajamos de acá a Bahía, ponemos el control de velocidad crucero y vamos a llegar, vamos a mejorar primero que nada el tiempo en la llegada, porque no me voy a quedar distraído mirando el paisaje y le saco el pie del acelerador y venía a 120 y bajé a 100, 80. En una subida y una bajada va a optimizar y va a subir y va a bajar y va a acelerar y va a desacelerar, ¿sí? Entonces, pero siempre tengo que estar yo tengo que seguir conduciendo, ¿no? Todavía, dentro de tiempo, un tiempo más nos vamos a conducir más, ¿sí? Pero bueno, en las plantas pasa lo mismo. Entonces nosotros en las plantas ponemos un sistema automático y que hace todo, abre y cierra válvulas, todo en función de alguien que está pensando, que puede ser un sistema que está definido para eso, ¿no? Entonces, y ahí tenemos los elementos que pueden ser para el control, para usar esta información y captarla, interpretarla y sacar un resultado, un pedido hacia un elemento final de control, puede ser un PLC o un DCS, ¿sí? PLC es un sistema de control programable, ¿sí? Una lógica de control programable. Entonces, el PLC tiene que estar bien armado, una estrategia en su construcción, en su arquitectura de construcción, para hacer un buen uso de esta información que tenemos, ¿sí? Desde la que recuperamos del proceso y cómo regulamos en el proceso, ¿sí? Y después los sistemas de control distribuido, ¿sí? Los DCS, son muy famosos y están muy en uso en las plantas, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona la instrumentación industrial? El primer paso del funcionamiento de la instrumentación industrial, como ya hemos comentado anteriormente, es la medición. Si no podemos medir algo, es realmente inútil tratar de controlarlo, ¿sí? Esto es muy simple. Si yo no lo puedo medir, ¿qué voy a controlar? Porque me parece un poquito más, un poquito menos, no hay forma, ¿sí? Entonces, es importante tener este concepto de que es importante la medición, medirlo para después controlarlo. Porque yo puedo poner la mejor válvula del mundo, pero si no tengo un instrumento que me esté sensando el proceso, ya sea de temperatura o presión u otro, ¿sí? Esta válvula es inútil, no tiene que medir, ¿sí? Eh, algo puede ser, en la industria dice, la presión de los fluidos, el flujo de los fluidos o caudal, la temperatura,
el volumen del fluido almacenado en un recipiente o nivel, la concentración química, bueno, un montón de factores, ¿no? Nosotros dijimos que vamos a enfocarnos solamente en presión, temperatura, caudal, nivel, ¿sí? Perdón, se me fue. Eh, una vez que medimos esto que nos interesa, ¿sí? Transmitimos esa señal a un sistema que puede ser un PLC o un DCS, ¿sí? Obviamente hay algunos otros, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en esto nomás, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué tipo de señales vamos a tener, ¿sí? O cómo vamos a interpretar estas señales, ¿sí? Ahí tienen lugar las acciones de control, ¿sí? Entonces, ahí podemos tener decisiones que se toman o automáticamente o si no, o sea, automatizadas o con la intervención de la persona, del operador, es en forma manual, ¿sí? Yo puedo traer esta señal y a un PLC, el PLC me va a sacar una señal o va a hacer un cálculo, una interpretación de esos valores y los va a sacar automáticamente, vas a tener una respuesta y va a querer hacer el control. Pero yo lo puedo sacar y digo, no, déjame que yo lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Entonces lo podemos hacer en forma manual. Generalmente en los PLC y en los DCS, generalmente tenemos la forma de hacerlo en manual, ¿sí? Entonces ahí está la interpretación de la persona, ¿sí? Todavía está la presencia del humano, ¿sí? Eh, bueno, lo que les decía recién, las cuatro variables a tener en cuenta en estas mediciones son temperatura, presión, caudal y nivel. De este curso, repito, en la industria tenemos muchísimos más, ¿sí? Muchísimos más elementos o variables a controlar, ¿no? Muchísimas más. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en estas. Bueno, un poquito la visualización de los distintos elementos de control, ¿sí? Indicadores de presión, ya sea analógicos y digitales, ¿sí? Y generalmente en estos digitales podemos tener la transmisión en algunos, pero si no tenemos, pero cuando son indicadores nada más, estos están normalizados, está por norma, cómo se identifica este círculo con las letras características nos van a dar información de qué tipo de instrumento tenemos. Y esto es muy importante para los que no conocen, ¿sí? Cuando van a ver información y a ver, hay planos que son los PNID, ¿sí? En donde está, PNID significa procesos e instrumentos, ¿sí? Son planos en donde van a describirnos el equipo, ¿sí? Nos van a marcar cómo está construido y una lógica de control, ¿sí? Bien, la forma de describirlo, por ejemplo, tiene significado esta letra y la primera y segunda letra, ¿sí? Realmente esto es PI, obviamente el idioma es inglés, ¿no? Indicación de presión sería este. PI es indicación de presión, es indicación de presión. Si fuera indicador de temperatura sería TI, por temperatura, ¿sí? Pero siempre la primera letra es la variable de proceso que estamos analizando y la segunda letra es cuál es la acción que hace ese instrumento sí, justamente ese instrumento. Y esto, el círculo solo, significa que está en campo, que está afuera, que está al pie del equipo o en el proceso, ¿sí? Cuando está en sala de control tiene un cuadrado, está este círculo contenido en un cuadradito, ¿sí? Bien, estos es importante que tengan en cuenta que en la lectura, ustedes fíjense que esto, bueno, lo vimos en el primer nivel, pero tiene, aquí abajo dice cuál es la unidad de medición, en qué está midiendo, ¿sí? El rango de esto, de la escala numérica, ¿sí? De 0 a 10, pero si fue, de 0 a 10 y después tiene divisiones intermedias, ¿sí? Que ustedes tienen que pararse y tomarse el tiempo para leerlo bien, claramente, porque acá, por ejemplo, podemos decir en el de al lado, te va a decir directamente .02. Es mucho más preciso, es mucho más claro, más fácil de leer, ¿sí? Solamente lo que tenemos que saber en qué unidad de medida está tomando. Si es presión, si es bar, kilogramo por centímetro cuadrado, o pascal, o, no sé, libras. Pero siempre tenemos que prestarle mucha atención a esto, ¿sí? Y esto es más preciso porque este, por ejemplo, es .02 y este está en 0.
y vemos que la rayita está un poquito más arriba. ¿Cuánto es? No sé, yo acá lo interpreto como 0, ¿sí? Después tenemos los transmisores, ¿sí? La primera letra dijimos que era la variable, o sea, presión, y la segunda letra es, ¿qué hace? La T es de transmisor, ¿sí? Pressure transmitter, ¿sí? Entonces, un transmisor de presión. Esto no es ciego, no vemos el valor de presión, el operador que anda afuera en la planta no la va a ver, sí la va a ver desde una sala de control. Esto se va a ver desde una sala de control o desde un lugar remoto, que puede ser un PLC que esté ahí al lado nada más, pero también puede ser que lo estemos viendo, no sé, en la China, que viaje por la red, ¿no es cierto? Entonces, esta señal es transmitida, es un transmisor de presión. En este caso, es un transmisor o una indicación de presión, es PIT, es Pressure Indicator Transmisor, ¿sí? Es un indicador y transmisor de presión. Indicador y transmisor de presión. ¿Por qué? Porque acá me indica, me muestra, yo lo veo el valor como si fuera el primero, ¿sí? Pero también me la transmite a distancia remotamente. Entonces, yo veo que esto es y de presión, porque si fuera un transmisor de temperatura sería TIT, ¿sí? ¿Eso está claro? Hola. Sí, sí. Eso está claro, ¿no? Sí, sí, Bien. Porque profe. eso es Sí. importante que tengan claro bien el orden de las letras para después buscarlo y no confundirlo, ¿no? Y después el último es un preso switch, ¿sí? Un indicador de presión, perdón, es un switch de presión, es un switch de presión. Esto es lo que hablábamos al principio, es la bollita que yo puedo tener en un tanque que me dé un estado de 0 o 1, o abierto o cerrado, o normal, o en alarma, ¿sí? En donde podemos decir que tomar una acción, ¿sí? Generalmente esto es on-off, ¿sí? Esto para un lado abre, para otro lado cierra, ¿sí? Un preso switch. Esto es lo que vamos a encontrar generalmente en algunos equipos. Esto generalmente es, como es así para tener una señal. Generalmente está asociado a las lógicas de control, a la lógica de seguridad del control de una planta, ¿sí? De un proceso. Esto generalmente, si estamos hablando de presión, por ejemplo, si lo asociamos a una bomba, podemos decir que aquí tenemos la indicación de presión de la descarga de la bomba. Este es otro transmisor que le hemos puesto de respaldo a este. Este es un indicador de presión de la descarga de la bomba. Y este es un indicador de presión porque si la bomba se me fue de presión, que me lo pare, ¿sí? Por decirlo así, algo muy rápido, ¿sí? Podemos encontrar, estos 4 instrumentos los podemos encontrar en un proceso uno al lado de otro, tranquilamente, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Estamos? Bien, lo mismo es con indicadores de temperatura, ¿sí? Lo mismo. Un indicador de temperatura es TI, TE. El TE esto es elemento primario de temperatura. Esto es el sensor, ¿sí? El elemento Termocupla. que sensa. Y esta es la TT, transmisor de temperatura. Es un transmisor. Esto es un indicador y transmisor de temperatura, ¿sí? Y un switch, lo mismo que el anterior, la misma que la configuración. Lo mismo para los BDI, un indicador de, por favor, el micrófono, no sé quién lo tiene. Eh, el instrumento de medición de nivel, ¿sí? Que es indicador nada más, un LT o un transmisor de nivel, ¿sí? Un LIT, un transmisor e indicador de nivel, y la bolsita esta que hace de switch, ¿sí? Y para caudal lo mismo, caudal se va a identificar como F, que es de flujo, ¿sí? O flow, ¿sí? Entonces, indicador de flujo, transmisor de flujo, indicador y transmisor de flujo, y un switch de flujo, ¿sí? Bueno, después venimos con los controladores, ¿sí? Toda esta instrumentación que vimos recién son los elementos primarios de medición, y esto tenemos que enviar una señal a distintos controladores, ¿sí? Tenemos un montón de controladores en una planta y asociados a un sistema de control, ¿sí? Los controladores pueden ser individuales, que yo traiga un transmisor, me manda a una plaqueta electrónica que está en una sala de control o en un PLC y me va a dar un control, ¿sí? Un control que va a interpretar esos datos de señal que yo capturé y los vamos a transformar en una variable de salida, ¿sí?
Estos controladores, ¿sí? Los podemos encontrar en un PLC, controlador lógico programable o autómata, ¿sí? Esto es un PLC. DCS, sistema de control distribuido, ¿sí? Muy utilizado en la industria, en las salas de control, ¿sí? Muy utilizado. Y los sistemas SCADA, sistema de control de supervisión y adquisición de datos. Realmente los SCADA lo tienen mucho, lo adquiere YPF, en todas sus plantas, muchas veces controla con SCADA, y si no, el SCADA es para, por ejemplo, visualizar datos de muchas plantas y hacer todo un relevamiento de, por ejemplo, los caudales en todos los gasoductos, todos los puntos de medición de gas del país, ¿no? Esto es muy poderoso, que podemos ver muchísima información, ¿sí? Que nacen de elementos primarios de medición, ¿sí? Y los adquieren estos sistemas de control, ¿sí? Estos sistemas que los van a controlar, que van a hacer uso de esa información, ¿sí? Bueno, distintos tipos de controladores, como ustedes los pueden ver, ¿sí? En un PLC, estos PLC pueden ser monstruos gigantes o pueden ser los PLC, los controladores que nosotros tenemos, no sé, la bombita de jardín, ¿sí? La bombita de jardín que me dice el riego que va a arrancar, no sé, a las 7 de la tarde, arranca, pone los aspersores, la bombita, todo, es un PLC, ¿sí? Está asociado a unas determinadas acciones que tiene que cumplir, ¿sí? Y en un determinado tiempo. Después corta, ¿sí? Esto es un PLC, una lógica programada. Un panel de control, ¿sí? Esto podemos tener, esto generalmente podemos tener un PLC que tenga este panelcito que nos esté indicando y nosotros podamos acceder desde este panel de control, hacerle cambios. El panel de control es la interacción entre el humano con el software que tenga acá adentro, ¿sí? Yo puedo entrar acá, no sé, en una bombita dosificadora de productos químicos en una planta, le puedo decir, bueno, cambiarle, decir, bueno, ahora meterle 30 litros por hora, ahora meterle 60 litros por hora, ahora meterle 120 litros por hora, ¿sí? O ahora no le metas nada. Entonces, de esto lo accedo desde la botonera que tiene, ¿sí? Bueno, unidad remota, estos otros sistemas, sí, un RTU muy famoso, lo van a encontrar mucho en salas de control, y los DCS, que son controladores, ¿sí? Y bueno, y los elementos finales de control. Elementos finales de control, podemos tener innumerable cantidad de elementos finales de control. Nosotros podemos controlar generalmente en la industria de hidrocarburos, como vamos a controlar básicamente gas o líquidos, ¿sí? Generalmente gases y líquidos, podemos controlar también arenas, hoy con esto de los no convencionales, pero bueno, vamos a controlar, por ejemplo, una válvula. Una válvula podemos hacer pasar gas o líquido, ¿sí? Y está todo asociado. Y esto vendría a ser un elemento final de control. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento primario, que es el sensor, va a un DCS o un PLC o una SCADA, y de ahí retorna esta señal y me va a generar el control de esa variable medida con esta válvula. O puede ser un motor, en un motor eléctrico, o un motor a combustión interna, o un motor, no sé, neumático, podemos darle la cantidad de revoluciones, el torque, le podemos dar más velocidad o menos, ¿sí? O decirle cuándo arranque y cuándo pare, ¿sí? Esto es un elemento final de control. Y después actuadores, distintos tipos de actuadores. Este actuador, esto es un actuador, puede ser hidráulico o neumático, que va a accionarse, ¿sí? Con un sistema de control, ¿sí? Que le va a decir abrí o cerrá, o abrí más o abrí menos, ¿sí? Y estos son elementos, por ejemplo, cómo se visualizan en una sala de control, ¿sí? Un sistema, esta es la visualización que podemos tener en cualquier sala de control, ¿sí? Un proceso mostrado en una pantalla, ¿sí? En pantallitas HMI, que son pantallitas que podemos tener en PLC o en un sistemita armado, porque del tamaño puede ser de una notebook o la pantalla o en una pantalla de tipo del tamaño de un celular, ¿no? Entonces aquí podemos ver un proceso, ¿sí? Y lo podemos representar y podemos configurarlo nosotros mismos, ¿no? Y esto es en una sala de control, ¿sí? En un DCS, por ejemplo, o un SCADA, ¿sí? ¿Cómo se visualiza? Ustedes fíjense el tema de cómo es la visualización de interacción con los humanos. Nosotros acá hay personas enfrente que van a estar accediendo a esto, ¿sí? Todo esto que vemos no es el sistema de control. El sistema de control está atrás, en otra sala incluso, que es el verdadero control, es donde están los controladores. La interacción es el monitor, ¿sí? Y el teclado para que pueda acceder el operador, ¿sí?
Eh, y bueno, acá es un poco lo que decíamos, ¿sí? Una presentación de una escada, ¿sí? Un PLC y los elementos finales de control, un poco reiteramos lo que veíamos recién, ¿sí? Y esto es un plano, un PNID, ¿sí? Esto es un PNID, así se representa. Esto, por ejemplo, representamos un tanque, esto es hecho al azar, ¿sí? Un tanque, qué tipo de información van a poder encontrar, y esto es el proceso, las líneas de proceso y las líneas de instrumentos asociados. Esto es muy importante que a los que tengan posibilidades de acceder, que lo interpreten y traten de aprenderlo bien, porque ustedes cuando vayan a cualquier planta lo van a encontrar, o a la mayoría de las plantas los van a encontrar estos, los PNID, y los PNID es con lo que uno primero se encuentra y se familiariza y empieza a estudiar los procesos, ¿sí? Entonces, esto nos da muchísima información, porque cada uno de estos trazos, cada uno de la tinta ubicada aquí, significa algo. Es muy importante que ustedes esto lo conozcan muy bien, porque a los que les toque ir a trabajar a una planta, ya sea como instrumentistas o como operadores, cuando encuentren estos planos, ¿sí? Van a poder entender el proceso, ¿sí? Sin hacer mucho lío, ¿sí? Sin estudiar, sin leer demasiado. Con esto básicamente pueden empezar a aprender. Obviamente después tienen que seguir estudiando, ¿no? Pero básicamente esto es con lo que primero se van a encontrar y con lo que más útil les va a ser para poder aprender un proceso. Y aquí está, esta última hoja es cómo leer estos planos, ¿sí? Cómo leer estos planos. Así que bueno, chicos, ya se nos cortó el tiempo, ya estoy repasado, ¿sí? Si tienen alguna consulta, y si no, guardamos aquí. Antes de que se me vayan, por favor, todos los que me falten, coloquen su nombre y apellido, por favor, en el chat. Así yo tengo el registro de los que estuvieron, ¿sí? Por favor, no cierren sin haberme anotado el nombre en el chat. Así yo tengo el registro, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, decime. ¿El material este que estamos viendo ahora lo vamos a poder encontrar en la página o habrá alguna manera de poder visualizarlo de algún lado? Yo se los voy a compartir a todos, ¿sí? Lo voy a subir se los voy a mandar por la mensajería, ¿sí? Así ustedes lo pueden descargar. Eh, o en un foro, o en el foro va a ser más fácil, ¿sí? Porque esto no está. Está esta información, ¿no? Esta información está, pero este PDF, perdón, este PowerPoint lo hicimos como para poder explicar y condensar toda la información en una sola clase, ¿no? Y para hacer un poquito más ordenada la clase, pero esto está más desperdigada, pero esto está, ¿sí? Así que bueno, pero si les es útil, yo se los subo, no hay problema. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, chicos, si no hay consulta, yo los libero. Les agradezco mucho la participación y nos estamos viendo entonces en la próxima clase. No se olviden, el 23 de septiembre está el otro encuentro presencial en Wincul, ¿sí? Así que nos vemos entonces el 23. Traten de asistir los que no fueron la primera y vamos a empezar ya a ver este tipo de instrumentos. ¿Sí? Bueno, Bueno, profe. gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, Buenas chao. noches. Chao. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, buenas noches. Que descansen.